Buenos días a todos de nuevo. Vamos entonces a abordar la supervisión de las prácticas de enseñanza desde el diseño curricular. En principio, lo que vamos a definir es de qué hablamos cuando hablamos de currículum, una conceptualización de currículum, para lo cual vamos a hacer referencia a Flavia Terici, ¿no? Que define el currículum como una definición política que establece qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar. Y como es una definición política, no es neutral y depende de las concepciones políticas que tenga el gobierno de turno. Ahora bien, cuando hablamos de currículum, ¿de qué hablamos? Hay dos concepciones. Una concepción de currículum es muy abierta y flexible, ya que solamente establece los contenidos que se tienen que enseñar y no define la forma de enseñarlos, no define la forma de evaluar que se logren o que no se logren adquirir esos contenidos por los alumnos. Solamente se detienen los contenidos, tampoco define las concepciones desde donde se para uno para enseñar determinadas disciplinas. Otra concepción es mucho más prescriptiva, ya que establece todos los componentes, desde los contenidos, la forma de enseñar, la forma de evaluar, los enfoques de las disciplinas. Esta forma deja escasísima autonomía a las escuelas y a los docentes. La anterior tiene el peligro de que no se verifica si esos contenidos realmente se enseñan o no. Es decir, las dos concepciones tienen su aspecto negativo. ¿Cuál es la concepción de nuestro diseño curricular en la provincia de Buenos Aires? Es prescriptiva, pero no anula absolutamente la autonomía de los docentes. ¿En qué sentido? Y de los equipos de conducción, ¿no? Prescribe los contenidos y los enfoques de las disciplinas, pero orienta en cuanto a la enseñanza y la evaluación. Eso no significa que tengas libertad de cátedra y enseñes como quieras. Te orienta. Y vos tenés que marcar, tenés que trabajar en el marco de esas orientaciones. Es decir, te orienta a que las prácticas de enseñanza de ciencias sociales sean participativas, que fomenten el espíritu crítico, que trabajen con multiplicidad de textos, te orienta a que se construya colectivamente el conocimiento de ciencias sociales, te orienta a que seas capaz de plantear la multicausalidad del hecho histórico, ¿no? Dentro de ese margen de orientaciones, la escuela puede tener sus proyectos y sus acuerdos de enseñanza de ciencias sociales, y de ahí no se puede salir. Es decir, tenés libertad para, en el marco de esas orientaciones, labrar acuerdos de enseñanza y las planificaciones. No es una orientación libre. No podés plantear, por ejemplo, clases expositivas y evaluaciones memorísticas. ¿Cuál es la autonomía de la escuela? En el marco de las orientaciones, decidir cuál es la mejor para esa comunidad educativa específica. En el marco de las orientaciones de evaluación, seleccionar la que es más apropiada para esos chicos que están en esa escuela. Entonces, la contextualización. Exactamente, esa es la contextualización. De eso se habla cuando se menciona la contextualización. ¿Qué es el currículum? Una definición política. ¿Qué define qué se va a enseñar y cómo? ¿Es neutral? Nunca, porque depende de la orientación política del gobierno de turno. Mientras esté este diseño curricular, por más que cambie el gobierno de turno, es el que está. De hecho, el diseño curricular de la primaria fue modificado en la gestión anterior, ¿no? Y sigue vigente. Es decir, mientras esté, es el que está vigente y es el que se tiene que implementar. ¿Qué concepciones hay de los currículum? Una totalmente abierta, por ejemplo, la que se implementó en la época de la Ley Federal de Educación, que apenas dice los contenidos. En esa época ni los contenidos estaban claros. Otra más prescriptiva, que en caso extremo establece todo lo que se tiene que enseñar, cómo, cuándo y cómo se va a evaluar. En ese caso se quita absoluta autonomía de los docentes. Como un punto de encuentro es nuestro diseño,
que prescribe las orientaciones, perdón, que prescribe los enfoques de las disciplinas, los contenidos, pero orienta en cuanto a prácticas de enseñanza y de evaluación. Eso está todo desarrollado en un texto de Flavia Terici que que ya les envié por mail. Muy bien. ¿Y qué características tiene nuestro diseño curricular? Vamos a ver el marco general del diseño curricular para la secundaria básica, el marco general del diseño curricular para la secundaria orientada y las características del breviario. Y después vamos a plantear una problemática para poder resolver sobre la enseñanza de las ciencias sociales. Vamos por parte, entonces, ahora compartimos el primer texto. Esperen un segundito. Ahí presentamos. Este es el viejo marco general del diseño curricular de secundaria básica. Ya tiene una gran antigüedad, pero sigue vigente, hasta que no lo reformen, ¿no? Organiza la educación secundaria como unidad académica, dividida en 2 ciclos, ¿no? El tercer ciclo de la SB pasó a llamarse ciclo básico y la ex polimodal pasó a llamarse ciclo orientado. Y el objetivo en el marco de la obligatoriedad del nivel era lograr la inclusión, permanencia y acreditación de todos los jóvenes de nuestra provincia. Muy bien. Este marco general es muy importante porque es donde están claramente expresados, además de, bueno, por supuesto que están también en la Ley Nacional y Provincial de Educación, pero acá, a nivel provincial, en nuestro diseño están claramente especificados los 3 fines de la educación secundaria: adquirir saberes para continuar los estudios, fortalecer la formación de los ciudadanos y ciudadanas y vincular a la escuela con el mundo del trabajo. Bueno, en la fundamentación del diseño curricular de la secundaria básica habla de superar el paradigma selectivo y elitista de la escuela secundaria y ser capaz de incorporar a todos los jóvenes de nuestra provincia al nivel, ingresando, transitando con éxito y egresando. Después las fundamentaciones de donde se para este diseño, concepción del currículum, síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta política educativa. Es una síntesis donde se establece qué se va a enseñar y cómo. Parte de la concepción de joven como sujeto de derecho, que ya hemos visto, dejó de ser objeto de la familia, del Estado, de la policía, del Poder Judicial, y pasó a ser un sujeto portador de derecho, y como tal, tiene derecho a recibir educación y también tiene derecho a expresarse en la escuela, a tener su voz. De una concepción de ciudadanía como ciudadanía en acción, una ciudadanía que se verifique en la vida de la escuela con la activa participación de los jóvenes y no solamente enseñando declaraciones de derechos y garantías constitucionales de memoria. Parte de aceptar la diversidad que tenemos en nuestra sociedad y darle un tratamiento pedagógico, que la diversidad sea la base para que todos puedan aprender, no la base para discriminar. Y esto es importante, la organización técnica del diseño curricular. No se divide por espacios curriculares, no se divide por áreas, no se divide por disciplinas, se divide por materias, que son disciplinas escolares para ser enseñadas en la escuela. La lógica de las materias, disciplinas escolares, no ciencias, para ser enseñadas en la escuela. ¿Qué se analiza en cada materia? La enseñanza, los propósitos que se buscan, las expectativas de logro, los contenidos, y acá lo que yo les decía,
Esta es la parte prescriptiva, pero acá está la parte donde tenemos autonomía. ¿Por qué? Orientaciones para enseñarla a la materia y orientaciones para la evaluación. Epa. Muy bien. Este es el marco general de la secundaria básica. Ahora vamos a ver el marco general de la orientada. Esperen que no lo tengo acá. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner un poquito más grande, así lo pueden leer mejor. Muy bien. El marco general para la secundaria orientada. Da las características del proceso curricular. Obviamente es un instrumento de la implementación de la política educativa. Si la política educativa es inclusiva y fomenta la participación de los jóvenes, el diseño curricular tiene que diseñarse, valga la redundancia, en ese sentido. No puede ser que la política educativa sea inclusiva y busque la participación de los jóvenes y en el diseño curricular se propongan actividades expositivas de los docentes y evaluaciones memorísticas. Sería contradictorio, ¿no? Obviamente, la centralidad de la enseñanza como política de inclusión. La centralidad de la enseñanza y la posibilidad de prácticas de enseñanza que atiendan a la diversidad. 6 años de secundaria como unidad académica. En cada materia se establecen los enfoques de enseñanza, los contenidos y las cargas horarias. El ciclo superior del nivel secundario se organiza en modalidades: secundaria orientada, técnica, artística. Y la orientada tiene distintas orientaciones. Tiene la secundaria orientada, que es para la que ustedes van a participar de la prueba de selección. La técnico profesional y la secundaria artística. Yendo a la orientada, que es la que nosotros nos estamos preparando, tenés las distintas orientaciones: sociales, naturales, economía, arte, comunicación, educación física, lengua extranjera y turismo, que se agregó. El título a lograr: bachiller con orientación en. Y la definición de los campos de formación en el ciclo orientado: el de la formación común. Si tenés materias de formación común que están en todas las orientaciones, por ejemplo, trabajo y ciudadanía, político y ciudadanía, salud y adolescencia, están en todas las orientaciones. Y después tenés el de la formación específica, que tiene que ver con la orientación. Por ejemplo, en la orientación de ciencias sociales tenés psicología y tenés sociología, que no están en la orientación de economía y administración. En la materia se dividen en 2 grupos: las comunes y las orientadas. ¿Pero en qué ciclo? En el ciclo superior, en el ciclo orientado. En el ciclo básico son iguales para todos los chicos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que saber del diseño curricular? Ahora estoy con vos, Andrea. ¿Qué tenemos que saber del diseño curricular? La concepción de diseño curricular como una construcción política que depende de la orientación lógica del gobierno de turno, que el diseño curricular es la herramienta a través de la cual se va a implementar la orientación política de la política educativa, ¿no? La orientación de la política educativa, que tenemos un diseño curricular que es semi-prescriptivo porque prescribe los enfoques de la disciplina, los contenidos, pero orienta en cuanto a la enseñanza y la evaluación, que está estructurado a través de materias y que cada materia es una disciplina escolar. Y que en el caso de la secundaria, tenemos en la secundaria básica materias comunes y en la orientada tenemos materias que son comunes y las materias propias de la orientación.
Sí, Andrea. No te escucho. Ahí está. Hay algo que te estoy por preguntar hace varias clases. Siempre que hablamos del marco teórico, hablamos del joven como sujeto de derecho, que claramente no excluye el derecho de los adultos. Pero hay algo en los marcos teóricos que nosotros podemos estar apostando a ser directores de una escuela de adultos. Esto de que siempre refiera al joven como sujeto de derecho. Y sabemos que está la secundaria para adultos. Yo lo que haría en ese caso sería referirme al derecho social a la educación, porque en la Ley Nacional y Provincial de Educación habla de la educación como un derecho social, también en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Así lo agrego. Y lo contextualizaría de ese modo. ¿No? El derecho social a la educación. El derecho social a la educación incluye a la educación de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores. Y aparte la concepción de la educación como permanente, ¿no? Sí. José, te hago una consulta permanente y continua. En el caso nuestro, en adultos, yo voy a participar y hubo un cambio del diseño curricular este año. En ese caso, ¿tenemos que hablar del diseño nuevo o del anterior? ¿Leíste el temario de bibliografía? ¿Cómo? ¿Tuviste en la disposición, pudiste leer la bibliografía? ¿A qué hace referencia? ¿Al anterior o al actual? Está mezclado con EPA. Lo que pasa es que este año ya se incorporó el diseño nuevo. Si se incorporó el nuevo, hay que hablar del nuevo. Bien. Hay que mirar la disposición de llamado a prueba de selección. ¿Ya está vigente el nuevo diseño curricular de adultos o está en construcción? Nosotros ya lo incorporamos para primer año, de hecho tuvimos que hacer toda la es una implementación por año. Sí. Como fue el de secundaria. Continúa para las cortes anteriores y se abre una corte nueva. Es como que hay que conocer los dos entonces. O los dos están vigentes. ¿No? Bien. ¿No? De segundo hacia adelante sigue el anterior. Y la implementación es paulatina, como fue en secundaria. En primaria, cuando hizo la reforma en la gestión anterior, fue un cambio abrupto. Pero claro, es paulatina. El año que viene se va a implementar en segundo y después en tercero. Sí. ¿Del diseño de escuela primaria de adultos o de escuela de SENS? Es el SENS, ¿no? SENS. En SENS. La EPA es no graduada, ¿no? EPA es para primaria. Lo que pasa es que en la resolución aparece mezclada la bibliografía de EPA y de SENS. ¿Pero no eran por separadas las pruebas de selección para SENS y para EPA? Sí, pero la resolución que yo descargué es una sola. Son dos comisiones evaluadoras con una sola disposición. Bueno, voy a buscarlo. Yo también la voy a leer con atención la disposición, porque habría que ver bien. Porque yo sé que las pruebas de selección son por separado. Bien. ¿Tienen novedades sobre las fechas en adultos? Tampoco. No, fue la misma fecha de inscripción que en secundaria, pero todavía no hubo ninguna novedad. Y las asistencias técnicas son más o menos los mismos días, calculo que van a ser las mismas fechas. Bien, vamos a ver un poco el breviario y después vamos a plantear la problemática. Segundito. Por ejemplo, ese es el de la parte de matemática. El breviario es como una ayuda para el director. Como dijo Marcelo, uno no sabe de todas las materias, pero sí tenés que supervisar todas las materias. En secundaria está la figura del jefe de departamento, y el jefe de departamento te puede acompañar en una visita al aula.
sobre todo si es de un departamento que vos no manejás. Después podés también acordar funciones. Si vos sos de ciencias sociales y el vicedirector es de ciencias naturales, uno puede supervisar las clases de ciencias sociales y otro de ciencias naturales, pero si ninguno del equipo de conducción es de matemática, el equipo directivo es de matemática, ahí vos tenés que ingresar al aula de matemática de todas maneras, podés ir acompañado del jefe de departamento. ¿Y para qué te ayudaría el breviario? Para tener conciencia de qué es lo esperable y qué es lo que no debería ocurrir en una clase de qué, de matemática y de todas las otras materias, ¿no? Hasta educación física, que no es de nuestra, que es una modalidad independiente. Por ejemplo, prácticas de enseñanza basadas en la resolución de problemas. Estamos hablando de matemática, ¿no? Situaciones que requieren la búsqueda de soluciones, planteo de hipótesis y discusión sobre estrategias. Los alumnos, partiendo de lo que ya saben, asumen un rol activo en forma individual y en grupo. Intervención final del docente a fin de formalizar el conocimiento. Eso es lo que se busca de prácticas de enseñanza de matemática. Que den lugar al uso de nuevas tecnologías, que sean progresivas, de primero a sexto año. Eso es lo que se busca de las prácticas de enseñanza de matemática. ¿Y qué es lo que no se busca? Lo que acá dice se descarta. Se descartan supuestos problemas que no lo son, ya que constituyen la aplicación de conceptos explicados con anterioridad en forma abstracta. Es la famosa práctica de enseñanza de matemática donde el profesor enseña cómo se resuelve una ecuación y después te hacen hacer 20 veces la misma ecuación. Ejercitación mecánica de conceptos explicados con anterioridad. Es decir, sería como una ayuda del director que no es especialista en algunos campos, evidentemente nadie sabe de todo, ¿no? Al no ser especialista de un determinado campo de conocimiento, recurre al breviario para darse cuenta o para que lo ayude a observar esa clase, qué es lo esperable y qué es lo no esperable. Eso es el breviario. En ese sentido es una herramienta de trabajo del director. Esto se lo mandé yo. ¿Hay algún profe de matemática presente? No. Sí, yo soy de matemática. Sí, sí. ¿Quién? Ah, Natalia. Bueno, Yo, más Natalia. o menos Sí. esa es la idea. Está bien lo que se expuso de Sí, la matemática. teoría está bien. Sí, sí, sí. De la Lo que teoría. se espera. Claro. Sí, yo me acuerdo que teníamos un profesor en una escuela que enumeraba los ejercicios, ¿no? Entonces, los primeros 15 minutos explicaba cómo se hacía un ejercicio y después le ponía 10 ejercicios en el pizarrón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se sentaba. Bueno, esa sería una práctica de enseñanza de matemática no esperable. ¿Cuál sería la esperable? Plantear una situación problemática que no sea demasiado desafiante para que no la puedan abordar, pero ni tampoco demasiado fácil para que no constituya un desafío, ¿no? Un conflicto cognitivo, dice la bibliografía, ¿no? A partir de ese planteo de una situación problemática, que los jóvenes trabajen colectivamente proponiendo distintas formas de solucionarla y cerrar la clase. ¿De qué manera? Los distintos grupos de trabajo exponen su hipótesis de solución y el profesor, que es el especialista, valida la correcta, que queda como nuevo conocimiento. Así el breviario es así, Natalia, más o menos. Yo no soy de matemática, por eso. Bien. Bueno, después tenés todas las materias, ciencias sociales, lengua y literatura o prácticas del lenguaje, construcción de la ciudadanía, lenguas extranjeras, nuevas tecnologías, educación física. No vamos a ver todo esto ahora. Perdón, José, no, se me tildó el teléfono y no podía Sí, no, prender por el eso seguí micrófono, por eso no adelante. contesté. Sí, sí, No, sí, no. pero no había forma de prender el micrófono, sí, es así como decís.